Hola, yo soy Juana y me gusta mucho mirar películas. Y yo soy Lu, y veo muchas series. Bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados, donde todas las semanas buscamos una conexión entre una serie y una película. En este episodio vamos a estar discutiendo una serie y una película con personajes estresados por su trabajo. Bueno, esta semana elegí la serie Parks and Recreation, que sigue justamente las vidas de los trabajadores del Departamento de Parques y Recreación del pueblo ficcional del estado de Indiana, Pony. La protagonista se llama Leslie Knope, que es una estadounidense que cree que la función del Estado es ayudar a los ciudadanos y entonces trabaja muy duro para hacer justamente eso desde su puesto de trabajo. Vos, Juana, ¿qué película elegiste? Yo elegí Set It Up, o El Plan Imperfecto, como le pusieron en español, que es una comedia romántica que tiene como protagonistas a Charlie y Harper, dos asistentes de ejecutivos que idean un plan para que sus jefes se enamoren y así obtener más tiempo libre. Muy demencial la película, la verdad. Bueno, enfocándonos en el tema de la semana, me parece que es interesante ponernos a pensar un poco en la situación laboral de la serie, ¿no? Uh-huh. Si me obligan a describir a Leslie Knope en una sola palabra, creo que una buena sería estrés. Ella no solo cumple con sus obligaciones mínimas, o sea, las requeridas por su contrato laboral, sino que suele hacer mucho más para asegurarse de que los ciudadanos del pueblo que tanto ama puedan vivir en las mejores condiciones posibles, a pesar de que la mayoría la trata muy mal o sea insoportable. El tema es que de chica, nos cuenta, se enamoró de los programas que hacía el gobierno local para la recreación de los chicos y quiere poder hacer lo mismo entonces por los ciudadanos, algo que me parece muy lindo, la verdad. Claro. No hace falta analizar mucho la situación para saber que trabaja no solo más que sus horas de trabajo. Por ejemplo, en el capítulo 12 de la temporada 2 vemos cómo el Departamento de Parques y Recreación básicamente colapsa cuando Leslie tiene un día libre y entre todos tienen problemas para cumplir con las tareas que ella hace por su cuenta en un solo día. Pero además de todo esto, es obvio que no debe ganar el mejor sueldo del mundo. Más que nada lo intuyo porque no tiene un puesto tan alto en la burocracia del pueblo y además porque algunos de sus colegas tienen trabajos o ingresos extras además del trabajo este. Claro. Bueno, se estarán preguntando por qué yo elegí una película de comedia romántica para hablar de este tema. Claramente suena muy random. Lo que pasa es que esta vez, en vez de elegir una película que toca específicamente el tema del que hablamos, elegí una que sirva como ejemplo para el tema y además también como ejemplo de todo un grupo de películas que muestran algo que se romantiza mucho en Hollywood, que es la cultura del trabajo y la adicción al trabajo también. La película empieza mostrándonos gente random, trabajadores, mostrando una especie de montaje gracioso de cómo viven consumidos por sus trabajos. Por ejemplo, alguno está en una cita y su jefe lo llama para que haga algo en ese momento. Uno al que el jefe le da una muestra de orina y le pide que le lleve al médico y pregunte si es contagioso. Y uno que me dio gracia y me deprimió al mismo tiempo, que era un trabajador de atención al cliente de una aerolínea, que dijo, mientras hablaba con un cliente: tengo una maestría en sociología y nada mejor que hacer todo lo posible para pasarlo a usted a primera clase. Bueno, espero que ese no sea nuestro futuro. Creo que esto ya es una buena representación del tema de esta semana. Como dije, los dos personajes principales son dos asistentes de dos ejecutivos que tienen sus compañías, empresas o lo que sea, la verdad, en el mismo edificio. Desde un inicio vemos que básicamente son esclavos de sus jefes, tienen que trabajar todos los días y las horas que ellos quieran, aunque eso sea hasta las 11 de la noche o un domingo. Tienen que cumplir cualquier capricho que sus jefes le pidan, como comer exactamente lo que quieren, cuando ellos quieren y a la hora que quieren, y hasta encargarse de hacer el proyecto de ciencias del hijo de su jefe. Tanto Charlie como Harper tienen dificultades para básicamente mantener su vida personal, sus relaciones de amistad y amorosas, para tener hobbies o simplemente poder disfrutar de tiempo libre y descansar. Bueno, me parece que por estas situaciones que estuvimos mencionando, tanto la serie como la película, por ahí nos ayudan a mirar un poco esto que llamamos la cultura del trabajo. El trabajo en sí empezó a hacerse cada vez más importante como objeto de estudio para la sociología desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, pero la realidad es que desde antes existió una teoría que cambió la forma en la que lo vemos, que coincidan o no, esto es un hecho, y es el marxismo. Sí. En líneas generales, el punto central de la reflexión de Marx es haber teorizado acerca del doble carácter del trabajo. O sea, en el capitalismo, el trabajo se presenta como trabajo concreto, que es algo que existe en todos los modos de producción,
pero también como trabajo abstracto, que es algo que crea valor de cambio y que solo existe en la producción de mercancías, o sea, en el capitalismo. Y el capitalismo es básicamente el sistema en el que vivimos, que básicamente siempre implica algún tipo de explotación para el proletariado, ¿no? Sí. El tema es que, más allá de lo que haya dicho Marx y más allá de lo que nos hicieron creer culturalmente, la realidad es que hoy en día el trabajo es algo muy importante para nuestras vidas, es algo en lo que ocupamos la mayor parte de nuestro tiempo. Y el problema de eso es que nos lleve a pensar que nos identifica como personas, ¿no? Cuando la realidad es que podemos tener una identidad que no tenga nada que ver con nuestro puesto de trabajo. A pesar de que en el día a día es muy fácil asociar a una persona con su ocupación o sus estudios, o por ahí hasta juzgarla en base a eso, ¿no? Sí. Esto me parece que viene un poco de la mano con esta idea muy repetida de que si amás tu trabajo no vas a trabajar ni un día de tu vida. Ujú. Esta frase la odio mucho y me molesta por varias razones, pero sobre todo voy a hablar de dos. Y la primera es que la misma frase da a entender que el trabajo es algo indeseable y que los humanos no buscan porque le da una connotación claramente negativa, ¿no? Ujú. Y la segunda es porque es imposible esperar que sea verdad, que nunca te vas a cansar de algo. O sea, todo, por más perfecto que sea, te va a cansar en algún momento por algo. Y encima, dándote esta frase, te hace sentir culpable si no te gusta tu trabajo. Claro. Esto me hace acordar mucho a esos TikToks que se hicieron tan virales últimamente, no sé, me están apareciendo mucho, pero que dicen, es una persona diciendo con qué trabajo soñás y la otra le responde, no sueño con trabajar. Y la realidad es que tiene sentido porque trabajar 40 años de tu vida para beneficio de un otro que se va a quedar con el fruto de tu trabajo no suena como el sueño de nadie, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, prefiero vivir de rentas, estudiar antes que hacer eso, no sé. Bueno, yo estoy muy de acuerdo, la verdad. El tema es que esta cultura del trabajo de la que vos hablas está muy instalada en el imaginario social y también muy representada tanto en películas y series, y como se tiene esta idea de que el trabajo dignifica, admitir abiertamente que no te gusta trabajar o que no te parece que el trabajo dignifique o que tenga un rol central en la identidad de una persona implica que básicamente te consideren un vago que no quiere laburar. Claro, sí. Existe también lo que en inglés se llama hustle culture, que viene de la mano con la cultura del trabajo, que básicamente lo que hace es glorificar la ambición y el hacer todo lo que sea necesario para cumplir nuestras metas. Este concepto se hizo bastante notorio, sobre todo en Estados Unidos, porque existen muchas cuentas de Instagram que tienen como propósito motivar a la gente a trabajar lo más duro que puedan para llegar a ser exitosos y ricos. Ahora bien, estas cuentas, primero, no están manejadas por millonarios exitosos, y segundo, que no es que publiquen consejos reales de cómo empezar un emprendimiento y cosas relacionadas a realmente empezar un negocio que podría, entre comillas, llevarte a la riqueza, sino que solo publican frases ridículas como a tus metas no les importa que estés cansado, con una foto de un león o del Joker de fondo. Increíble igual. Sí, no entiendo bien cuál es la lógica detrás de eso, pero bueno, es otro análisis aparte. Sí. A primera vista esto puede parecer muy inocente o incluso algo bueno que sirve para inspirar a la gente a seguir sus sueños, pero lo que podemos sacar de esto, si lo pensamos un poco más en profundidad, es la romantización de la adicción al trabajo y de lo que se conoce también como burnout, o en español el síndrome de estar quemado o desgaste profesional, que en el 2018 fue reconocido por la OMS como una enfermedad. Un trastorno que es consecuencia de un estrés laboral crónico se caracteriza por un estado de agotamiento emocional, una actitud cínica o distante frente al trabajo y una sensación de ineficiencia y de no hacer adecuadamente las tareas. A ello también se le suma la pérdida de habilidades para la comunicación. Es un trastorno que se ha vuelto común entre los trabajadores y que muchas veces es la antesala, digamos, a muchos otros problemas de salud mental, por la poca información y planes de acción que hay hoy en día sobre el mismo en distintas partes del mundo, ¿no? Claro, o sea, no nos parece solo mal a nosotras, es realmente un problema. Exactamente, es algo que existe. En ese sentido creo que en algún punto muy sutil la película y muchas otras de este estilo, que por alguna razón las comedias románticas suelen tener gente que trabaja demasiado, suscribe esta idea del esfuerzo extremo como algo bueno, necesario y admirable. Obviamente no es ni de cerca el mensaje central de la película, ya que solo se trata de un romance entre dos personas, pero me parece súper interesante ver cómo en un país conocido como el referente del capitalismo en cierto punto,
como Estados Unidos, con una cultura del trabajo tan arraigada, sumada a toda esta cuestión del sueño americano, que es algo de lo que hablamos en el episodio 3, creo que era el 3 o el 4, no sé. Uno de esos. Refleja eso también en sus producciones cinematográficas, que ni siquiera tienen que ver con, o sea, que su objeto central no es la cuestión de trabajo en sí. Claro. Entonces, en la película vemos el agotamiento, el esfuerzo, el burnout que están expuestos los protagonistas, además del maltrato y el abuso de aquellos que tienen más poder que ellos. Pero esto nunca es problematizado en sí en la película. Se quejan de tener que vivir así, pero lo ven como un paso necesario para llegar a donde quieren llegar. Sus jefes, que básicamente los explotan, no son enfrentados a las consecuencias de ello, y de hecho la jefa de Harper queda reivindicada porque supuestamente la trata así, porque cree en ella y quiere que esté preparada para el mundo corporativo, mientras que el jefe de Charlie es odiado, pero por sus características personales, no por la explotación ni el abuso al que somete a sus empleados. Claro. Se alimenta entonces que es aceptable el maltrato de los trabajadores nuevos para que algún día estén preparados para el mundo real y puedan maltratar a los que ellos tengan abajo. Es como un círculo vicioso que solo ayuda a generar que la gente sea explotada y termine sufriendo física y mentalmente. Terrible, básicamente. Sí. Y esta idea misma de que la estaba ayudando a afrontar el mundo empresarial al explotarla, me parece que está también muy reflejado con el tema de las pasantías, ¿no? Porque sufrís estrés, terminás con esto del burnout, o sea, básicamente quemado, y encima ni siquiera tenés a cambio un sueldo. Sí, o sea, ¿no? es extremo. Y es terrible que tanto en las pasantías como en la película se impulse la idea de que a pesar de que esto es básicamente trabajo esclavo, pareciera que después tenés que ir y decirles gracias por esta situación laboral tan pobre porque te va a terminar sirviendo en el futuro y estás aprendiendo gracias a ellos. Sí, es realmente un horror. Pero más allá de esto, me parece que tanto la película y la serie que elegimos hacen una suerte de romantización del estrés, que creo que casi todos encima sufrimos. Uh-huh. A distintos grados, obviamente, sobre todo creo que nadie está tan estresado como Leslie Knope, espero. Pero hay un montón de razones igual que pueden explicar qué nos lleva al estrés, más allá de las que ya estuvimos nombrando. Y para la juventud en específico creo que tiene que ver con sentir que estás en una carrera, ¿no? Como compitiendo con tus pares, ya sea por las mejores notas o los mejores puestos de trabajo, sabiendo que además no hay tantas posibilidades, ¿no? Uh-huh. Y para citar un ejemplo concreto, me enteré que en el último informe sobre juventud y derechos humanos del ACNUDH se señala que el panorama mundial indica que es más probable que los jóvenes no solo tengan más probabilidades de estar desempleados que los adultos, sino que además sus empleos suelen ser más precarios. Por ejemplo, contratos sin especificación del número de horas de trabajo y de menor calidad, y además sin acceso a los derechos de materia de protección social. Uh-huh. Y como si esto fuera poco, que ya suena horrible, Sí. esta falta de oportunidades también nos impulsa para el lado de la explotación, ¿no? Porque el limitado número de empleos disponibles hace que termines aceptando condiciones laborales cada vez más precarias, principalmente porque se espera que la transición del hogar familiar a la vida independiente se haga durante la juventud. Entonces, cuando esta condición no se cumple, terminan habiendo costos sociales e individuales, ¿no? Y entre las principales formas de precarización que se aceptan se encuentran básicamente las horas de trabajo no remuneradas, como las pasantías que ya nombré, o contratos que generan obligaciones unilaterales o muy pocos derechos, pero también puede ser la subutilización de las capacidades, malos tratos como los de la película, ausencia de prestaciones, pocas oportunidades reales de crecimiento o hasta apropiación sobre el crédito del esfuerzo personal. Y ni hablar aparte, por ejemplo, de tener que escoger salidas paralelas, ¿no? Como por ejemplo el trabajo sexual al que acudieron muchas personas ahora durante la pandemia para ganar plata fácil en la virtualidad, ¿no? O sea, es como un panorama muy poco optimista. Sí, la verdad es muy triste. Bueno, y retomando un poco lo de la hustle culture, algo que también se puede leer de esta postura es un pensamiento que ignora las condiciones estructurales socioeconómicas que divide a las personas entre los millonarios básicamente y los que no lo son, que obviamente también tiene que ver con la teoría marxista del capitalismo. Y también porque para alguien que nace en determinado sector económico puede ser tan difícil salir del mismo y convertirse en millonario a pesar de todo el esfuerzo que puedan llegar a hacer trabajando. Sí. Básicamente hay una idea meritocrática
que considera que las jerarquías se conquistan en base al mérito. Entonces se les otorga valor a cuestiones como la capacidad individual y al espíritu competitivo. Algo muy evidente en todo ese tipo de cuentas de Instagram de las que mencioné, o en personas que viven de predicar esta cultura y de reforzar las ideas del esfuerzo extremo como necesario y algo de lo que estar orgulloso. Sí. Esto, en mi opinión personal, es una gran mentira, la verdad. Yo claramente no creo en la meritocracia. Tener esta concepción de la realidad es casi negar que estamos atravesados como individuos por un sistema y que ese sistema tiene incidencia en nuestra posición social. Nacemos en un determinado contexto que no tiene nada que ver con nuestro esfuerzo personal, claramente, y eso tiene una repercusión en a qué lugares podemos aspirar a acceder y qué lugar vamos a ocupar en la sociedad. Claro. Además, más allá del contexto, existen otras variables que nos atraviesan y que conforman nuestra identidad, como puede ser la raza, el género, la sexualidad, la salud física y mental, entre otras. Y ese tipo de variables también pueden ser o un apoyo en cierto sentido o algo que dificulte el acceso de las personas a determinados recursos, determinados lugares, etc. Bueno, yo tampoco creo en la meritocracia. Pero ya que estuviste diciendo que ya habíamos hablado del sueño americano, justamente la meritocracia es lo que alimenta esa idea, ¿no? Sí. Que vos vas a lograr todo lo que quieras mientras te esfuerces. Sí. Pero bueno, me parece que para hablar del trabajo es también importante mencionar nuevas realidades, ¿no? Como el freelance o el home office, porque el trabajo ya no es trabajar en una fábrica, ¿no? El primero, o sea, el freelance, es básicamente la idea del emprendimiento, ¿no? Que se estuvo poniendo de moda hace poco, generalmente acompañada también de este discurso meritocrático que estuviste hablando. No es para nada difícil, ¿no? Encontrarnos con también frases inspiradoras o historias increíbles de cómo X empresa exitosa empezó siendo no más que una idea en un garage y terminaron siendo billonarios. Sí. Pero la realidad es que si investigas un poco, es muy fácil derribar estos mitos. Y lo cierto termina siendo que todo depende de un par de cosas. O sea, las probabilidades de éxito cambian drásticamente solo cambiando el lugar en el que nos encontramos. O sea, ya haber nacido en un lugar te condiciona un montón, ¿no? Y todavía más dependiendo a quién conocemos, dónde estudiamos, con quiénes nos relacionamos a diario. Y sobre todo con cuánta plata contamos para empezar este emprendimiento. Sí. Para citar un ejemplo en concreto, Steve Jobs no empezó su compañía Apple en un garage. Este es un gran mito popular, impulsado sobre todo por la película que narra su vida, pero la realidad es que hasta el mismo cofundador de la compañía salió a desmentirlo. Y es más, encontré una encuesta que se le hizo a estudiantes de negocios y el resultado daba que los encuestados pensaban que el 48% de las compañías empezaban en un garage. O sea, pensaban que la mitad de las compañías del mundo empezaban en un garage. Cuando la realidad es que el 91% de estas empresas habían sido fundadas por personas con experiencia previa en otros negocios. Por ejemplo, otro ejemplo que se me viene a la cabeza, Netflix. Se piensa que Netflix empezó de cero porque antes de ser un servicio de streaming era tipo Blockbuster, pero te lo mandaban por correo. Sí. Pero la realidad es que empezó cuando el dueño vendió una compañía que tenía antes por millones de dólares. Entonces así cualquiera empieza una empresa. Bueno, yo en Twitter vi, que encima Twitter es una gran fuente de información, pero había como una publicación, o sea, una persona sacó captura a una noticia y además después a los perfiles de las personas que aparecían en la noticia y decía como que eran los dos ingleses más jóvenes en no sé qué, tipo self-made, que significa como hacerse a sí mismo, y que no sé cuánto había ganado la empresa esta que habían fundado estos chicos, supuestamente, como toda esta glorificación del esfuerzo y el trabajo que habían estos dos chicos re jóvenes para hacer su propia empresa, y después googlearon el nombre de uno de los dos chicos y salió el padre, que era un chabón que ya tenía un montón de plata y literalmente la cantidad de plata que tuvieron que invertir fuera como la plata. Entonces era como muy evidente que la única razón por la que habían podido siquiera empezar una empresa fue porque el padre ya tenía plata de antes y fue el que hizo las inversiones iniciales. Es que la realidad es que vos puedes tener una idea genial, puede ser brillante, pero si no tenés el capital para empezar una empresa, no vas a hacerlo nunca. Pero bueno, entonces está bueno recordar que sí, todos tenemos oportunidades, pero no todos tenemos las mismas oportunidades. Sí. En un sistema de clases tan diferenciadas como las hay en el capitalismo, la meritocracia parece una broma, la verdad, porque parece que se te están burlando, ¿no? Te están tomando el pelo, sí. Claro, claramente
no siempre con esfuerzo se pueden lograr resultados. Y bueno, en cuanto al trabajo online o el home office, con la pandemia cada vez es más evidente cómo esta práctica básicamente borra las líneas de lo laboral y lo social, porque lleva esta explotación de la que estuvimos hablando a un nivel todavía más profundo e interiorizado, porque el trabajo termina siendo sin horarios fijos y llevándose a cabo en el mismo lugar donde comes, donde descansás, donde pasás el rato. Entonces termina convirtiéndose también en algo bastante estresante y vos podés pensar, bueno, pero me ahorro, no sé, el problema de viajar a la oficina. Sí, pero después no tenés forma de salir del trabajo, estás viviendo en él. Claro, después lo que ahorraste lo tenés que invertir en un psicólogo. Claro. Bueno, justo todo esto que vos decís, o sea, lo que pasó con el home office durante la cuarentena fue la intensificación de prácticas que ya se veían antes de que todo esto pasara, que es el desdibujamiento de las líneas entre el tiempo laboral y el tiempo de ocio. Como por ejemplo la cuestión de los emails, las redes sociales, incluso WhatsApp y todos los medios que se pueden usar para que el trabajador se vea en la obligación de seguir trabajando, incluso cuando se haya ido de la oficina. Porque además las regulaciones laborales todavía no se han puesto al día con los cambios en las formas nuevas que adoptan las relaciones laborales. Y todo esto es algo que se ha estudiado académicamente y hay filósofos y cientistas sociales que han analizado las mutaciones del capitalismo y por lo tanto del mercado laboral. Claro, hay un mercado laboral completamente distinto, pero las leyes siguen regulando este capitalismo temprano de ir a la fábrica, ¿no? Claro, bueno, exactamente. El filósofo André Gorz, en su libro Miserias del presente, riquezas de lo posible, analiza un poco esto, justamente, cómo el paso del Fordismo, que se basaba en la producción a través de la cadena de montaje, y era, bueno, la época que se nos viene a la cabeza de las fábricas y lo pensamos como el trabajo tradicional en algún sentido. Sí, los tipos modernos de Chaplin. Claro, exactamente. Se pasó de este Fordismo al Toyotismo o el post-Fordismo, que es un sistema mucho más flexible, que genera un cambio en la forma de producir y por lo tanto también se modifica la situación de los trabajadores. Claro. Entonces a estos trabajadores jóvenes se les ofrece una identidad de empresa que tiene su origen en la cultura empresarial. Se le pide que se aboque al trabajo y que brinde devoción, produciendo una renuncia a su personalidad, y se le da a cambio una gran familia empresarial, donde todos trabajan por el bien común. Se genera una fábrica integrada donde se presenta a la empresa como una comunidad de trabajo que te da pertenencia, básicamente. Y para Gorz, todo esto genera el peligro de la pérdida total de sí. La empresa compra ante todo a la persona y a su devoción, y luego de conseguir esto desarrolla la capacidad de trabajo abstracto de ella. Las funciones tales como cooperar, hablar y todo eso entre los trabajadores están completamente determinadas. Claro. El filósofo desarrolla más sobre este nuevo sistema y todas las flexibilizaciones que implica, pero bueno, no me voy a poner a hablar de todo esto para no aburrirnos a todos. Pero básicamente llega a la conclusión de que salimos de la sociedad de trabajo sin reemplazarla por ninguna otra. Cada uno de nosotros es un desempleado en potencia, precario, y tenemos como profesión no tener ninguna. El capital ha llegado a que el trabajo ocupe el centro de la vida y de la conciencia de los empleados, que es básicamente lo que vos dijiste también. Claro. El problema que esto genera es que se piensa que un ser posee derecho a poseer trabajo. Y para Gorz, esta problemática no se prolongaría más si el trabajo perdiera el papel central en la vida social, pero las potencias dominantes y toda la clase de poderes se esfuerzan en impedir que el trabajo esté en vías de eliminación, evidentemente. Sí, bueno, no les conviene. Claro. Pero me parece muy interesante esto que decís, porque en Netflix hay un documental que ganó el Oscar que se llama American Factory y, dato curioso, fue producido por Obama. Que trata básicamente sobre el cierre de una planta automotriz de General Motors en Ohio, Estados Unidos, y su posterior reapertura en manos de capitales chinos. ¿Y qué es lo importante de esto y por qué me hizo acordar lo que estabas diciendo? Es que nos muestra el lado más extremo de esto, que es como no ponerse la camiseta de la empresa, como se le dice. Porque cuando la empresa abre en China, podemos ver un tipo de explotación muy intensa por la diferencia de las regulaciones locales. O sea, no tiene nada que ver con la explotación que hay en Estados Unidos o en Argentina, porque, para empezar, ¿no? Por lo extendido de la jornada, los obreros viven cerca de la fábrica y se crea una especie de ciudad de fábrica. Uh-huh. Entonces la fábrica organiza no solo las horas de trabajo de los obreros, sino también el tiempo total de sus vidas, incluyendo el ocio, porque las actividades
de ocio se realizan a través de la empresa. Y además porque, por ejemplo, hay concursos laborales en los que se premia a los trabajadores más eficaces de la planta y se arman unas ceremonias de premiación como si fuera Hollywood, Wow. en las que los trabajadores premiados desfilan con trajes para alfombras rojas. Pero también además hay actos festivos, por ejemplo, del Año Nuevo, en los que los trabajadores cantan o actúan en distintos números musicales, todos ellos con temáticas empresariales y letras diciendo las virtudes que tiene la fábrica. Y es más, hasta se realizan casamientos grupales entre los obreros de la fábrica durante las fiestas estas. Y encima, todos los días, estos trabajadores como si estuvieran entrando a la escuela y parándose en fila para ver cómo se arría la bandera, tienen que ponerse en una fila y citar frases sobre las virtudes de la empresa. Una cosa que nos parece completamente demencial. Sí. Pero entonces, estas escenas que nos muestran en China, que nos hacen ver el funcionamiento de esta cultura tan totalizante del trabajo que ocupa todas y cada una de las horas de la vida del trabajador y mantiene a los empleados trabajando hasta el límite de sus capacidades físicas y con ritmos y condiciones básicamente del siglo pasado, nos hace ver qué pasa en el extremo de lo que vivimos nosotros, ¿no? Ujú. Esto es todo lo que estuvimos conversando hoy, pero llevado al extremo. Algunas cosas que se ven en el documental hasta son conocidas para nosotros. Por ejemplo, esta idea de que si llegas a X nivel te podés ganar un premio se usa mucho para las empresas y también los negocios piramidales, otro tema bastante interesante para pensar. Claro, en realidad, o sea, es como un perfecto ejemplo de esto que habla Gors. Y me parece interesante todo este tema porque es como, o sea, lo que implica que los trabajadores se vean tan involucrados a esos niveles en las empresas. ¿Cómo podrías convertirte como en una unidad, por ejemplo, ¿no? Hablando en términos marxistas, si los obreros tomaran como la conciencia de clase y decidieran unirse para reclamar sus beneficios y las garantías que merecen, ¿no? Por su trabajo? ¿Cómo podrías hacer todo eso si estás metido en un grupo en el que vos sentís que la empresa es como tu hogar y es tu familia y como que vos estás como luchando por los intereses de la empresa? Entonces el obrero no puede pensar en sus propios intereses porque esta emocionalidad que se ha creado alrededor de la fábrica le hace pensar que los intereses de los capitalistas, los dueños de la fábrica, son los suyos, cuando claramente no es así. Bueno, es que justamente apelar al lado emocional es lo que hace tan complicada también, por ejemplo, la regulación o el funcionamiento mismo del trabajo doméstico, ¿no? Porque estaba leyendo en una nota que estaba criticando la película Roma, Sí. que en la película la familia dice que la chica que trabaja en la casa es básicamente como de la familia. Pero eso no es un cumplido, porque básicamente entonces subestiman el trabajo que está haciendo, ¿no? Es como, lo hace porque vive con nosotros, porque nos ama, pero no, Claro. lo está haciendo porque está recibiendo un salario, no es parte de la familia. Sí. También, bueno, nada, las nodrizas, es como apelar a lo emocional es bastante, es un golpe bajo, ¿no? Sí. Bueno, ¿querés ya pasar a hablar de qué nos pareció? Dale. Bueno, antes que nada, no creo que Parks and Recreation sea una serie pensada para adoctrinarnos y hacernos explotar por el mercado de trabajo. No creo que esa sea la meta. Pero sí creo que es fruto de la sociedad en la que vivimos y por eso nos muestra lo que aprendimos todos como algo normal, ¿no? Y esperable. El trabajo, como lo conocemos hoy en día, no existió siempre y probablemente cambie. Y así como antes era demencial la idea de trabajar máximo 8 horas, de tener vacaciones pagas o licencia, por ahí en un tiempo deja de ser tan demencial trabajar menos horas semanales, no estar tan estresado o por ahí tener días laborales más espaciados para poder descansar. Entonces, bueno, no tenemos idea de qué va a pasar, pero está bueno entonces apreciar estos derechos laborales conquistados de cada uno de nuestros países. Pero bueno, ahora sí, volviendo a la serie en concreto, personalmente la amo. Los personajes me parecen muy divertidos, en el mejor sentido de la palabra. Y creo que es la única serie que vuelvo a mirar de vez en cuando, porque en general no veo las cosas dos veces. Sobre todo desde la aparición de Ben Wyatt. Si alguien conoce a alguien como él, o si es como él, tengo los DMs abiertos. Pero bueno, hacen varios chistes sobre el clima político de Estados Unidos y por ahí eso llama un poco la atención al principio, pero no hace falta ser experto en política internacional para poder reírse. Así que véanla, está en Amazon Prime y es una obra de arte de la comedia. Además, Leslie Knope predijo a Joe Biden, básicamente. Es verdad. Lo ama demasiado para mi gusto, pero Sí, pero bueno.
Bueno, en el caso de la película es lo mismo, o sea, no crean que es un producto diabólico del capitalismo pensado para lavarnos el cerebro. Claramente no. Es una película de comedia romántica, entretenida para distraerse un poco el fin de semana después de haberse esforzado demasiado trabajando. A mí me entretuvo, no pienso que sea una obra de arte, pero creo que cumple su rol bastante bien y la pueden encontrar en Netflix, así que... Bueno, y ahora sí podemos pasar a las conclusiones. Te cedo la primera palabra. Ok. En primer lugar, tenemos que dejar de romantizar esta hustle culture o básicamente cultura del burnout, porque solo genera mucho daño, tanto físico como mental en las personas, además de crear la falsa ilusión de que podemos acceder a todo lo que queramos solo a través del esfuerzo personal. Sí. Como segunda, creo que está bueno recordar que los seres humanos somos mucho más que una máquina de trabajo. Tanto si amás como si das tu trabajo, no tenés por qué sentirte mal por eso, y tu identidad personal es algo que viene separado de eso. Uh-huh. Y voy a terminar, como dijo Kourtney Kardashian, La todos tenemos... filósofa contemporánea. Todos tenemos diferentes prioridades y trabajar no es mi prioridad principal, nunca lo va a ser. Amén. Lástima que no tengo la plata de Kourtney como para llevarlo a la realidad, pero bueno. Esto es todo por esta semana. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, clicar en la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video y comentar si les gustó el episodio. Hasta la semana que viene.